Somos el área de psicología de AMATE, Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de AMATE, un espacio trimestral donde trabajaremos información relacionada con la salud para que aprendamos juntos a vivir mejor. Un espacio en el que podrás aprender a conocerte mejor y donde hoy trabajaremos el tema de la desmitificación de las emociones. ¿Qué son las emociones? Cada vez que he lanzado esta pregunta en terapia individual o en talleres grupales, las personas contestan cosas del tipo, pues la alegría, la tristeza, el miedo, esos son las emociones. Lo cual no es que sea incorrecto, porque efectivamente son emociones. Pero, ¿qué es la emoción en sí? ¿Cómo la definimos? Una definición que me gustaría destacar es la de la RAE. La define como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o desagradable, que va acompañada de cierta conmoción somática. Ardua tarea la de intentar definir las emociones con las palabras, pero en mi búsqueda, esta definición fue la que más me atrajo la atención. Para profundizar un poco más en este concepto, me gustaría explicar de dónde salen las emociones. Estas se producen en nuestro cerebro, concretamente en el sistema límbico. Es una porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y las personas experimentamos penas, angustias y alegrías intensas. El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es hoy incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o triste. Además, numerosas investigaciones han demostrado que hay 5 emociones básicas, universales, con las que todos los seres humanos nacemos. Estas son la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia y el asco. Dicho esto, la gran pregunta es, ¿por qué nuestro cerebro viene de fábrica con estas emociones? Sobre todo cuando nos esforzamos tanto, muchas veces por no tener miedo, no estar tristes o enfadados. La respuesta es sencilla. Nacemos con ellas porque son adaptativas y cumplen funciones específicas al igual que todo lo demás con lo que venimos de fábrica. Pero esta idea es más difícil de encajar porque no es algo tangible que veamos a simple vista. Si nos miramos en el espejo, podemos hacer un repaso a nuestro cuerpo y comprender por qué tenemos rostro, manos, piernas. Y nos es fácil nombrar su función. Pero si nos preguntan por qué es adaptativa la rabia, por ejemplo, ¿sabemos contestar? La rabia sirve para poner límites, atender nuestras necesidades y defender el espacio propio. El miedo sirve para protegernos y mantenernos a salvo en el mundo. La tristeza sirve para pararnos y hacer cambios en nuestras vidas cuando no nos gusta cómo estamos viviendo, para gestionar pérdidas y apreciar aspectos de la vida que antes de la pérdida no hacíamos. Una vez leí un escrito del psiquiatra Vicente Simón que se titula La depresión como oportunidad y me gustaría compartirles el siguiente extracto. Una vez la persona ha sido capaz de aceptar su estado depresivo tal como es y ha logrado desidentificarse de los sentimientos negativos hacia su persona, puede comenzar a vivir toda su situación de manera positiva. Va a ser capaz de considerar a la depresión como a un aliado, como una oportunidad para replegarse sobre sí mismo, para pensar sobre el sentido de su vida y replantearse su futuro. Una oportunidad, en definitiva, para descubrirse a sí mismo y para reorientar su camino. Cambiando de emoción, podemos decir que el asco sirve para evitar situaciones desagradables o potencialmente dañinas para la salud, sobre todo a través de estímulos visuales u olfativos.
La alegría genera actitudes positivas hacia uno mismo y los demás, favorece el altruismo, la empatía y sirve para establecer nexos y favorecer las relaciones interpersonales. De ahí que, cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer de mama y nos llega a consulta, una de las primeras cosas que hacemos es decirle al paciente o a la paciente que se permita sus emociones, sobre todo su tristeza, su rabia y su miedo ante este nuevo acontecimiento de vital importancia, puesto que son las emociones que más tendemos a reprimir por la educación que hemos recibido. Ante un diagnóstico de cáncer de mama surgen innumerables miedos del tipo: me voy a morir, puede salir mal la operación, pueden ir mal los tratamientos, me van a despedir, ¿cómo va a reaccionar mi pareja? Mis hijos, mi familia, ¿van a sufrir? Pero el miedo juega aquí un papel crucial. Es el que hace que vayamos al médico, a las pruebas, que entremos al quirófano o nos pongamos tratamientos como la quimioterapia. Se activa para ponernos en marcha para la supervivencia. También puede aparecer la rabia, la famosa pregunta de ¿por qué a mí? O simplemente el disgusto de tener que estar pasando por esto. Si logramos canalizar de una manera adecuada esta rabia, nos sirve, por ejemplo, para poner límites, decir que no a cosas que hacíamos antes del diagnóstico y nos agotaban, no nos dejaba tiempo para nuestras necesidades, para cuidarnos. La rabia es el motor que nos ayuda a tener conductas de autocuidado en el proceso. Por último, la tristeza. Un proceso oncológico suele ser largo y diariamente hay síntomas, dolores o problemas que, sobre todo, con el paso del tiempo desaniman. Pero esta emoción, si la reconocemos y nos la permitimos, nos ayuda a parar, a descansar, a reflexionar sobre cambios que necesitamos en nuestras vidas o a darnos tiempo para aceptar la pérdida de una parte del cuerpo como la mama. Estas emociones nos pueden jugar malas pasadas y sentirnos desbordados o sobrepasados. La respuesta es clara, sí, pero ¿cómo ocurre eso? Se convierten en desadaptativas si no nos las permitimos. Si nos han enseñado que hay que ser fuertes, que no hay que tener miedo, llorar o enfadarse, y llevamos toda la vida intentando acatar estas enseñanzas, frente a un proceso oncológico, lo más probable es que ya no podamos mantener ese muro que hemos construido para protegernos de nuestras emociones y florezcan todas de golpe. Aunque nos sintamos abrumados o abrumadas y no sepamos qué hacer, el primer paso es reconocerlas y empezar a permitírnoslas. Y si a esto le sumamos ayuda psicológica por parte de un o una profesional especializada, podemos empezar a deconstruir lo aprendido y velar de la mejor manera posible por nuestra salud física y emocional para que el proceso oncológico se haga lo más llevadero posible. Además, recomiendo conversar sobre cómo nos sentimos. La ventilación emocional es clave para que éstas no se cronifiquen. O simplemente escribir sobre cómo estamos, otra manera más de exteriorizar y hacernos conscientes de qué nos ocurre. Expresar nuestras emociones a través de un acto creativo, aprender herramientas como la meditación, mantenernos activos y comer de una manera saludable, todo ello ayuda y suma a nuestro bienestar. Nuestra reflexión de hoy sobre las emociones. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Déjanos tus comentarios, te leemos.